Bueno, vamos a dar paso entonces a el tercer ponente de la mesa. Tenemos ahora el gusto de recibir a la doctora Michela Elisa Craveri. Ella es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha impartido cursos de literatura maya en el posgrado en estudios mesoamericanos. Actualmente es profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Milán. Se ha ocupado del estudio de la retórica de la tradición oral maya, en particular de textos rituales y míticos del Maya Quiché. Es autora de algunas monografías sobre literatura maya, desde el Rabinalachi hasta textos rituales contemporáneos. Se ha dedicado en especial al estudio de la retórica del Popol Vuh, del cual ha publicado el UNAM 2 volúmenes sobre su poética y simbolismo en una traducción directa de esta obra del quiché al español. Su interés se ha dirigido también hacia la tradición oral yucateca, la cultura maya y la globalización y la poesía maya actual. Su actual línea de investigación se centra en la cultura maya de Belice bajo la dominación británica. La doctora Craveri, la ponencia que nos presentará el día de hoy, lleva por título Estilo ritual y nexos metafóricos en el lenguaje curativo maya colonial. Muchas gracias. Bueno, empiezo con dar las gracias a los organizadores, a Tomás Pérez y a todos los compañeros del Centro de Estudios Mayas por la invitación. La verdad me siento muy honrada de estar aquí, en este país, en este congreso, y quería señalar que el Centro de Estudios Mayas logra dar un sello especial a esos congresos desde el punto de vista humano y académico, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, vamos a empezar. Quisiera decirles que no soy lingüista, yo me ocupo de literatura y en particular de retórica indígena. Estudio en particular la organización del discurso, o sea, cómo las lenguas mayas funcionan en determinados contextos rituales. El elemento más interesante que he visto es que los hablantes y los que transcribieron los documentos durante la colonia pasan a un lenguaje retóricamente marcado cuando se habla de un referente sagrado. O sea, el uso de un lenguaje retórico no coincide con los cánones discursivos de la literatura occidental, sino que al hablar, también fuera de contextos rituales, al hablar de un referente o de un objeto considerado como sagrado, se pasa a un lenguaje retóricamente marcado. Les hago unos ejemplos. Por ejemplo, cuando estaba en el área quiché haciendo una investigación, mi profesor, mi maestro, para describirme un ritual empezó a describirlo hablando con difrasismos, con paralelismos, con una versificación semántica. Lo mismo he visto que ocurre cuando se habla de la muerte de algún familiar. El hablante pasa a un lenguaje retóricamente marcado. Podemos decir entonces que la retórica, o sea, una específica organización del discurso, está relacionada con referentes específicos, con objetos que el hablante considera como especiales o como, en el caso específico de que vimos, como sagrados. Entonces, el estudio de la retórica no se enfoca tanto en aspectos estéticos, no es tanto un adorno en el discurso. La retórica es una manera de organizar el pensamiento dentro de la lengua. Entonces es muy interesante porque nos permite ver una cosmovisión, nos permite ver cómo el hablante organiza las relaciones visibles e invisibles entre los distintos sujetos de la comunicación a través de recursos retóricos. Bueno, para esta presentación me he enfocado en el ritual de los bacabes, que como todos sabrán es un texto colonial, el único texto colonial en documento alfabético que contiene plegarias y conjuros para ahuyentar a las enfermedades. Bueno, tenemos una gran cantidad de documentos yucatecos escritos, documentos alfabéticos yucatecos escritos durante la colonia, y podemos ver en este mapa de Chuchiac que la gran mayoría de esos documentos se escribió en la época colonial en la parte occidental de la península. Documentos considerados como subversivos, como por ejemplo varios de los libros de Chilambalam y también el ritual de los bacabes, que posiblemente fue escrito por primera vez en Nunquini.
como se puede ver en el mapa. La razón de esta abundancia de documentos alfabéticos en esta parte de la península se debe posiblemente a una mayor penetración hispánica y una mayor difusión del alfabeto latino con respecto a otras regiones en donde se maneja todavía por un lapso mayor de tiempo la escritura jeroglífica. El punto central que quisiera señalar, hablando del ritual de los bacables, es que el terapeuta, el médico, a través de su retórica, a través de la organización del discurso, logra involucrar un saber medicinal vinculado con las plantas medicinales dentro de un saber espiritual. O sea que, a diferencia de la concepción occidental de la división platónica entre espíritu y materia, en el mundo maya no se verifica una separación de este tipo, sino que el ensalmo, el conjuro, el texto curativo destinado a las fuerzas sagradas incluye también una terapia práctica, o sea, una referencia concreta al uso de plantas medicinales. Pero no lo hace con un lenguaje profano, sino que lo hace a través de un lenguaje especial, que es el lenguaje de Suyua, es el lenguaje que también se encuentra en los chilambes, que presenta algunos recursos particulares que luego veremos. Es un lenguaje para iniciados que revela las verdaderas plantas. Normalmente se ha dividido la medicina maya en dos grandes ramas. Por un lado, las recetas medicinales que se recopilaron durante la colonia, tenemos varios ejemplos en los libros de Chilambalam, y por otro lado, este saber espiritual. Sin embargo, como decía anteriormente, yo creo que no se puede separar el saber concreto de un conocimiento del lenguaje para hablar con las deidades. O sea, el conocimiento espiritual y el práctico se conjugan dentro de estos textos. Podemos ver entonces una primera diferenciación entre la medicina occidental, que separa las partes del cuerpo, separa, por ejemplo, en los tratados de influencia española se ve claramente que se hace referencia a la enfermedad, por ejemplo, del pie, y con ciertas plantas. Luego, otra parte del cuerpo separada, o plantas medicinales por separado. En cambio, a través de su lenguaje ritual, el terapeuta logra involucrar todas las partes del cuerpo, el espíritu y la materia o el cuerpo dentro de un mismo concepto del ser humano. Bueno, vamos a ver un poco el documento. El documento del ritual de los bacables consiste en un conjunto de 76 textos, de los cuales 49 rezos ceremoniales y 27 recetas médicas. Aquí vemos un pequeño fragmento del documento. Se encuentra actualmente en la Universidad de Princeton, en la biblioteca, y hay una versión electrónica de libre acceso, entonces para todos los que quieran acceder y revisar el documento. Fue descubierto por primera vez en Mérida entre 1914 y 15 por Frederick Smith, y luego, después de varias manos, pasó a esta biblioteca de Estados Unidos. El libro consta de 164 folios en papel europeo de 15 por 10 centímetros, y posiblemente se ha perdido la primera página. El elemento más interesante que podemos observar es que están numeradas las páginas con dos sistemas. Se puede ver que hay dos sistemas numéricos, bueno, dos sistemas, son todos arábicos, pero tienen dos, digamos, recorridos distintos. El primero, que podemos ver en la parte de arriba en negro, es mucho más reciente y numera todas las páginas de la número 1 a la 273. En cambio, el otro sistema parece ser más antiguo, solo se refiere a 73 páginas, y es interesante porque revela errores del copista. Perdón. Sobre todo, los errores se verifican en ocasión de las ventenas o múltiples de ventenas, cuando en lugar de escribir 20, como en este caso, el copista escribe 02, o en lugar, por ejemplo, del 119, escribe 001. Entonces, digamos que mezcla el sistema vigesimal del completamiento de la veintena con el sistema gráfico arábigo.
Las últimas 2 páginas están escritas detrás de una bula fecha en español, fechada febrero de 1779, y el último folio lleva escrito a mano el nombre de Juan Canul, que posiblemente fue cacique de Nunquini en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, el documento que tenemos hoy posiblemente es una copia del principio del siglo XIX, principio del siglo XIX, una copia de un documento más antiguo de Nunquini. Es muy evidente que el copista está copiando a partir de otro documento escrito. Hay errores de transcripción, repeticiones, tachaduras, entonces es muy evidente la manera de redactar el documento que está acudiendo a otro texto. En muchísimas ocasiones se hace referencia a un documento epigráfico. Cuando dice varias veces, pues se dice que es la palabra de los glifos, pues se dice que es su respuesta. Entonces podemos ver que por lo menos hasta el siglo XVI, segunda mitad, están manejando esos 2 sistemas. Otro elemento interesante es que en el ritual de los macabres aparecen 2 manos. Posiblemente hubo 2 copistas. Aquí puse 2 páginas de los 2 copistas, no sé si se logra ver porque está un poco lejos, pero marqué con el mismo color la misma letra para que se vea, creo que es bastante evidente que, por ejemplo, la letra T, el copista tiene una grafía y el otro copista tiene otra grafía. Entonces tenemos 2 copistas. El segundo copista, que es el más reciente, también presenta mayor número de hispanismos. Podemos ver Sortija y Jesús María en el cuadro azul de arriba, no sé si se logra ver, y Sortija en el segundo cuadrito azul. Y así hay otros préstamos del español, cosa que no ocurre con el primer copista, posiblemente anterior en el tiempo. Además, el segundo copista ocupa las páginas en blanco que había dejado el primero. Entonces, ¿qué podemos concluir desde este primer análisis? Que lo que conocemos como ritual de los macabres es un texto compuesto en distintas fases de la historia. Un primer documento posiblemente epigráfico, luego un documento del siglo XVI alfabético, luego una copia entre 1700 y 1800 y posiblemente una integración posterior. También se puede notar que los 2 copistas en los distintos conjuros tienen un estilo un poco diferente. Ambos usan el famoso lenguaje de Suyuá. Dice el texto: es la caída del lenguaje de Suyuá, en mis palabras, en la casa del Quetzal. Bueno, la traducción es tentativa, he consultado con mis amigos aquí y no sé si la casa del Quetzal, bueno, luego podemos hablar de eso. Pero ¿qué es el lenguaje de Suyuá? El lenguaje de Suyuá es una forma de percibir analogías entre las cosas. Es un instrumento que el terapeuta, el sacerdote tiene para revelar las relaciones ocultas entre distintas manifestaciones de la realidad. Y esa es la clave, yo creo, para entender el lenguaje ritual de los conjuros. O sea, esa capacidad de crear conexiones y de aludir a distintos significados dentro de una misma palabra, como veremos más adelante. Bueno, el lenguaje de Suyuá es un lenguaje mágico, es una manera de hacer cosas. No es, como decía anteriormente, solo un lenguaje estéticamente agradable, sino que es una manera de entrar en comunicación profunda con la enfermedad en este caso, de convencer a las enfermedades, a las plantas y al paciente para que colaboren para la curación del cuerpo enfermo, y es una manera también para penetrar en los secretos de la realidad. Entonces, la conexión yo creo que es la clave principal, o sea, un lenguaje, como veremos más adelante, que crea conexiones que el ojo profano no puede percibir. Este lenguaje
está caracterizado por los elementos típicos de la retórica indígena, en particular los difrasismos, que como sabrán es la unión de dos palabras para remitir a un tercer significado metafórico, luego la repetición de fórmulas y los marcadores de discurso. Quisiera señalar que esos elementos se encuentran también en documentos del Cabildo. También ayer estuve escuchando una conferencia a este respecto muy interesante, o sea, documentos en maya escritos dentro del género discursivo colonial, peticiones, testamentos, o sea, que conservan esos elementos de la retórica indígena, repetición de fórmulas, difrasismos y marcadores de discurso. Son elementos vinculados todos con la oralidad latente, que era tan importante y es todavía muy importante en la tradición maya. Okay. Los marcadores de discurso, aquí vemos unos ejemplos, pero me gustaría que vieran, por ejemplo, este esquema, en donde se nota la recurrencia de marcadores. ¿Qué son los marcadores de discurso? Son partículas retóricas que, digamos, que carecen de un significado propio, o sea, pues, entonces, pues, se dice, etc. Pero que sirven, son muy importantes, porque constituyen la armazón del discurso. Sirven para introducir nuevos conceptos y sirven para enfatizar las ideas que se están comunicando. Entonces, normalmente no aparecen las traducciones al español, pero son elementos realmente muy importantes de la comunicación maya. Y se encuentran también, por ejemplo, como decía, en los documentos legales de la colonia. Otro elemento muy evidente del ritual de los bacaves es el paralelismo. El paralelismo se ha estudiado en los documentos epigráficos, se ha estudiado en los documentos de la colonia de la época contemporánea y representa a lo mejor el patrón más frecuente y más evidente de la retórica indígena. Vamos a ver en qué consiste el paralelismo. Consiste digamos que funciona sobre dos niveles. A nivel macrotextual, en la repetición de ideas o de fórmulas a lo largo de un mismo texto, pero funciona también en porciones pequeñas de texto, cuando se repite de manera rigurosa la estructura gramatical y varía un único elemento. Entonces, en ocasión de una enfermedad, el terapeuta dice: atrapado en Chuel, atrapado en las nubes, atrapado en la tierra, atrapado en el sol, atrapado en la noche, atrapado delante de mí, atrapado detrás de mí, atrapado en el cumplimiento, su atrapamiento, su conclusión. Amén. Aquí podemos ver que se repite la estructura gramatical, varía un solo elemento que constituye, digamos, distintas posibilidades del complemento, o sea, se crea una acumulación de agentes, podemos decir así, una acumulación de agentes que intervienen para atrapar la enfermedad. Entonces, las nubes, la tierra, el sol, la noche, en muchos casos con difrasismos eso se encuentra, intervienen como si fuera un único sujeto. Por eso estaba hablando de una relación integradora. La repetición de estructura gramatical permite una asimilación de los distintos agentes como si fuera uno solo. Además del paralelismo, obviamente no solo se repiten los conceptos, sino que se repiten también los morfemas. Esto crea el fenómeno de la literación, o sea, la repetición de sonidos. Se puede ver Cantequech, Cantemó, Cantsudog, Kantsukobukash, Utsulpal. Entonces se puede ver que los fragmentos de mayor interés, de mayor importancia, en este caso precisamente son las plantas medicinales de la planta Cantequech, de la Acacia Angustísima, de la María Bauiña de Baricata, de Marías Palmas hacia la Marre, en la ramada de hierbas. Entonces se ve que la literación, la repetición de sonidos, funciona como instrumento de énfasis para enfatizar el tema que se va a introducir en las líneas siguientes. Entonces el paralelismo funciona de manera integrada con la repetición de morfemas. Efectivamente, poco después dice, hablando de la enfermedad, es su derrota en medio del campo rojo. Se repite otra vez el sonido y es la derrota a través de la planta medicinal dentro del campo rojo, obviamente relacionado con el este y la regeneración. Si quisiéramos encontrar un esquema de lenguaje ritual
no solo del ritual de los Bacaves, pero de muchos documentos coloniales, sería este movimiento helicoidal de la secuencia de significado. O sea, cuando el hablante da vueltas alrededor del referente, como si nosotros observáramos un objeto poco a poco, paso a paso, a través de sus distintas implicaciones simbólicas, a través de distintas ventanas. Nos asomamos y vemos poco a poco cómo cambia, cómo se profundizan los significados, constantemente alrededor del mismo referente. Eso, además, en este caso, produce estados hipnóticos tan importantes en la sanación del paciente. Vamos a ver cómo va el tiempo. Ok. Quisiera detenerme más sobre un recurso que considero muy importante, que es la paronomasia. La paronomasia es la unión de dos palabras fonéticamente afines, pero de distinto significado. Como podría ser en español, ellos son y el son de los tambores, por ejemplo. O sea, dos palabras que no tienen ninguna relación, digamos, etimológica, pero tienen un sonido afín. La paronomasia ha funcionado desde la época prehispánica de manera muy eficaz como forma de relación entre los conceptos. En la escritura epigráfica se ha denominado rebus, creo, o sea, es el sistema en que un signo con un significado alude a otro significado. Lo encontramos con gran frecuencia en las adivinaciones contemporáneas, por ejemplo, las tierras altas de Guatemala, cuando el adivino explora todas las posibilidades de las palabras afines al día del calendario, del Tzolk'in, del calendario ritual. Por ejemplo, el sacerdote maya, para interpretar la carga del día Imish, que está vinculado al agua, lo relaciona con Imosh, que en quiché es lo siniestro, lo izquierdo, lo que está tuerto, lo que no está mal, la locura, etc. Entonces esta relación, esta cercanía de sonido entre las dos palabras produce una cercanía de significados. Perdón, aquí tenía el otro ejemplo, el día Toj, que es el Muluc del calendario yucateco, Yatl, también asociado al agua evidentemente, como se puede deducir del calendario mexica, se relaciona con el pago por la relación con el verbo homófono, o sea, de igual sonido, quiché, tojonik, pagar. Entonces el día para hacer pagos, para devolver la deuda a los dioses o a la comunidad, para saber cómo pagar la deuda delante del mundo. En los códices también es muy frecuente la paronomasia. En particular, me quisiera detener sobre dos secuencias del Códice de Dresde y del Códice de Madrid relativa a las enfermedades. Ya Thompson, en un artículo de 56, me parece, había notado que aparece un personaje femenino en esas secuencias. Vamos a ver la parte inferior de la página 16-17 del Códice de Dresde. Aparece un personaje femenino, posiblemente Ischel, que carga al dios de la muerte en la última parte y a tres animales en la primera página. Ahorita vamos a ver el texto que nos dice, según la lectura de Thompson, ha sido leído también por otros epigrafistas, también Eric, por ejemplo, ha hecho una traducción, pero mantuve este texto porque está relacionado con el descubrimiento de Thompson, de este juego paranomásico. Dice, en los días Kimi, Etznabok y Keish, el dios de la muerte es el destino que la diosa tiene en su carga, mucha muerte es su augurio. Pero podemos ver que Kuch es destino y es homófona de Koch, castigo, enfermedad, punición. Entonces se refiere este fragmento del Códice de Dresde posiblemente a una adivinación de enfermedades, su destino es su castigo y su enfermedad. Entonces la diosa carga la enfermedad. Okay. Vamos a ver ahora qué pasa con esos animales que vemos aquí en el circulito rojo. Siempre Thompson ha notado que Kuch, buitre, sopilote, significa también sarna. Achzo es el pavo celado y también el nombre de las espinillas de la cara.
Y mo, guacamaya, es también espasmos y manchas de la cara. Entonces, si regresamos a la página anterior, o en esta, podemos ver que la diosa lleva como destino el animal que alude a la enfermedad. Entonces, su carga es la sarna o la espinilla, las manchas cutáneas o la muerte en el último caso. Okay. Este recurso de la asociación fonética y entonces también de significado se encuentra también en la época colonial. Por ejemplo, en el Chilambalán de Cahua, la página 70, vemos un dibujo bastante deteriorado, pero lo que se logra decir explica: esa es la imagen del pasmo de la araña guacamaya viento, el pasmo de la nefasta guacamaya viento, el pasmo de la verde guacamaya, 3 enojos es su carga, araña, serpiente, viento es su nombre. Como vimos anteriormente, mo es guacamaya, pero mo con la glotal final es verruga, lobanillo, tumor, quiste de sangre, pus con partes inflamadas y tabardillo, un padecimiento letal. Eso es lo he podido detectar en los diccionarios coloniales. Entonces, podemos ver que también en la época colonial, en el caso del Chilambalán de Cahua, la representación del animal no se refiere solo al animal como en cuanto tal, sino a la enfermedad que carga. Pero el elemento más interesante que quisiera destacar es que el sufijo mo interviene en muchas plantas medicinales. Por ejemplo, cántemo, la casa angustísima, usada para la curación de hemorragias e inflamaciones del vaso. O sea, con la representación del animal nos está diciendo la enfermedad que está llevando y también la planta medicinal apta para su curación. Entonces podemos ver lo que estaba mencionando al principio, cómo el lenguaje ritual logra involucrar un saber práctico concreto, una terapia concreta a través de las plantas medicinales dentro de un lenguaje simbólico. Eso que acabo de decir. La incorporación del saber medicinal en el lenguaje sagrado, o sea, la referencia a las plantas medicinales. Muchísimas veces a lo largo del ritual de los bacaves se hace referencia a la hierba. ¿Cuál es tu símbolo? ¿Quién es tu árbol, tu hierba? ¿Quién es tu ramada de hierbas? O sea, se refiere posiblemente a las verdaderas plantas, porque sí se hace referencia, digamos, en un lenguaje más profano en algunas partes a plantas medicinales, pero constantemente se dice que se puede desamarrar la enfermedad solo tu árbol, tu hierba. Entonces, este árbol, esta hierba es el árbol, la planta medicinal que está involucrada dentro del nombre de la enfermedad del animal. Vamos a ver otro ejemplo. Otra enfermedad son las para cura, causada por el piquete de la tarántula. Es un conjuro para curar las convulsiones causadas por el piquete de la tarántula. Las palabras de la tarántula de fuego, el pasmo de la tarántula. Aquí también podemos ver bien claramente que interviene este fuego paranomásico. Ka, que es fuego, pero también erupción cutánea, inflamación. Chua, que es tarántula, y también el nombre del malestar causado por el piquete, o sea, las convulsiones. Pero existe una planta, la Stenorincos orchioides, que tiene este mismo nombre. Es una planta en forma de araña cuya raíz es usada para fines medicinales. Entonces, se ve claramente que el animal representa la planta y la enfermedad dentro del mismo nombre. Los ejemplos son muy numerosos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que cuál es su ramada de hierbas, la hierba de la tarántula, la blanca quería su ramada, y Shakat B con el pecho blanco y Shakat B con el pecho rojo. Pecho blanco y pecho rojo en los códices se refiere al tipo de enfermedad, o sea, son manchas cutáneas, y Shak interviene también en la definición de plantas medicinales. Les traje solo pocos ejemplos para no aburrirlos. Este también es muy interesante. La palabra de las rojas encías mono. Nich es encías y dientes. Mash es mono. Pero nich mash che es
una planta usada precisamente para la inflamación de las encías. Y la misma palabra mash indica un tipo de chile silvestre, Capiscum. Sus frutos se han usado en adivinaciones chamánicas en la antigüedad y su planta tiene efectos bactericidas y es muy rica en vitamina C, que ayuda a prevenir las inflamaciones bucales indicadas por el nombre de la enfermedad. Entonces podemos ver que aquí también es muy evidente que el terapeuta está sugiriendo no solo el animal, la enfermedad, sino también cómo se puede curar. Además, Chak es rojo, pero también indica la gravedad de la enfermedad. Entonces, Chak son enfermedades severas. Aún más, hay otra planta, Chak Nich Mash, en este caso roja, que es otra planta, Turnefortia volubilis, también apta para la sanación de erupciones e inflamaciones bucales. O sea, podemos ver que dentro de la misma definición hay 3 plantas medicinales para curarla y la definición del tipo específico de enfermedad, la parte del cuerpo afectada, y un animal al cual regresaremos más adelante, que es el mono. Okay. El último ejemplo, y termino dentro de poco, es COC, es asma. Se refiere este morfema, esta raíz, a muchas plantas, entre las cuales figuran unas plantas curativas como el croton glabellus, útil para el asma, la tisis, padecimientos de los testículos y abscesos en la garganta. Me estaba contando Irma en la mañana, que es una compañera de Valladolid, que su abuela le aconsejaba tomar alguna bebida o algún producto sacado de la tortuga, ¿verdad? Que es otra palabra paronomásica, porque tortuga es coq igual en maya, con una parte de la palabra. Entonces, la curación para el asma es o la planta medicinal o la tortuga, cuyo nombre está relacionado dentro de este mismo complejo simbólico. Por último, quisiera señalar que los colores también dentro del ritual de las Bacaves, que se repite con tanta insistencia, tienen sí una relación con los rumbos cósmicos, obviamente con la regeneración del este, el ocaso, el color negro del oeste, etc. Pero, además de ese significado esotérico, tienen una relación con las plantas medicinales, porque la misma planta, según el prefijo que indica el color, varía, o sea, el tipo de planta cambia. Entonces, Bosch Katzim, Acacia gaumeri, Chak Katzim, Acacia riparoides, Sam Katzim, Mimosa bahalensis, Katzimec, Prosopis chilensis. Entonces, todo esto para decir que el lenguaje ritual de ese documento, de las plegarias, que parece tan complejo y muy esotérico, lo es obviamente, pero integra dentro de sí también pistas para el terapeuta, para que pueda curar concretamente los padecimientos del paciente. Okay. Voy a las conclusiones entonces. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que este proceso de la paronomasia es de larguísima duración. Hoy por la mañana, hablando con Enrique Velázquez, estábamos comentando esa relación entre enfermedades y animales y también curación, y él me mencionaba que en el clásico, los espíritus guays, entonces esta relación entre el animal, el espíritu, digamos, nefasto que causa enfermedad, es también el que produce la curación. O sea, esta relación entre curación, animal y enfermedad está presente desde el periodo clásico, se evidencia en los códices, vimos el caso de Dresde, pero también en una sección parecida en el Códice de Madrid, y se evidencia de manera muy clara en estos textos medicinales, donde no se parcela el cuerpo humano según el tipo de enfermedad, sino al contrario, se crea una red fonética y también simbólica entre el padecimiento del hombre y distintas manifestaciones de la realidad, en particular los animales y las plantas. Eso, para regresar a mi prólogo, a esta presentación, nos revela su cosmovisión, o sea, una red, por eso escogí esta imagen, una red muy estrecha, muy tupida,
que nos une a todas las manifestaciones de la realidad, en particular al mundo animal, al mundo vegetal, pero no solo, para que se lleve a cabo la verdadera curación del paciente. Entonces, les agradezco muchísimo su atención y si quieren hacer comentarios y también comprobar si todavía en comunidades contemporáneas sigue persistiendo esta práctica de relacionar la enfermedad con la planta, me daría mucho gusto escucharlos. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Craveri por su interesante trabajo. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios sobre el trabajo de la doctora Craveri. Sí, bueno, Sergio, por favor. Una preguntita sobre las paranomasias. ¿Has podido encontrar en las fuentes yucatecas paranomasias que hagan referencia a onomatopeyas? Pienso, por ejemplo, en el caso del quiché hay muchas onomatopeyas que son parte de todas estas paranomasias. Sí, es que tuve que cortar, pero hay onomatopeyas, hay también, bueno, hay muchísimos otros recursos, por ejemplo, quiasmos, inversión de las palabras. El onomatopeya se refiere, ahora no me acuerdo el ejemplo, pero sí hay varias evidencias de onomatopeya, o sea, la reproducción del sonido, la palabra se refiere al sonido, pero no tanto el para enfermedades, sonido de movimientos, por ejemplo, sonidos de acciones, no tanto de enfermedades. A lo mejor no sé si tienen sonido las enfermedades, bueno, no sé, habría que averiguar, sería interesante, pero es muy frecuente lo que mencionas tú. Hago la pregunta porque yo he encontrado que esa clase de palabras que son las onomatopeyas y todos los verbos de estado de movimiento que suelen ser olvidados un poquito por los lingüistas que documentan las lenguas, juegan un papel muy importante en este tipo de discursos dilocutivos. Sí.